Si eres nuevo o nueva en OnlyFans y estás buscando comenzar con las configuraciones básicas, has llegado al lugar correcto. En este video te presentaré 5 tips útiles para que aproveches al máximo tu experiencia en la plataforma, desde configuraciones de privacidad hasta la promoción efectiva. Comencemos. El tip número 1 es: personaliza tu perfil. Haz que tu perfil destaque personalizándolo. Agrega una biografía interesante, una foto de perfil atractiva y una portada llamativa. Estos elementos ayudarán a atraer a más seguidores y a generar interés en tu contenido. El primer paso que vamos a hacer es, si toda la plataforma está en inglés, vamos a pasarla al español, dándole clic derecho, y aquí donde dice traducir al español le damos clic y ya todo se pasó al español, ¿sí? Seguidamente vamos a ajustes y aquí está el primer ítem que vamos a configurar. Recuerda colocar siempre en tu foto de perfil y en tu foto de portada fotos que realmente sean atractivas a la vista de los usuarios, sin contenidos de desnudo explícito, ¿sí? Porque si no te banean las fotos. Seguidamente, en el nombre para mostrar, que es el nombre artístico como modelo OnlyFans con el cual te vas a identificar, ten en cuenta de hacerle decorados con emojis que también tengan relevancia con el tipo de contenido que vas a promocionar. En este caso, los usuarios que ya son habituales en la plataforma ya saben que si ven emojis de diamantes o emojis que tengan relación con oro o plata, ya saben que el contenido de esa modelo no es barato. Los usuarios tienen que pagar realmente el valor que pides por tu contenido. Lo siguiente es colocar una biografía llamativa, y aquí hay dos maneras de promocionarte en tu biografía para generar ventas. Una de ellas es que puedes incluir una descripción de tu personalidad, sueños y metas. Esa es la que yo utilizo y es la que más me funciona. Es la que más me genera a mí ventas en esta biografía. Entonces yo coloqué cuenta gratis para tu disfrute privado, que soy una chica latina hermosa y divertida, que espero hacer nuevos amigos y generar contenido que guste, porque mi objetivo es estudiar en el extranjero, tener una segunda carrera, además de mantener a mi familia. Esta biografía a mí me ayuda a vender mucho, porque el usuario que ingresa a tu perfil lo primero que hace es leer la biografía. Cuando el usuario lee estas cosas, lo que genera es temas de conversación. El usuario se interesa por ti, te hace preguntas, tú le haces preguntas a él, genera conversación, empatía y genera lazos que más tarde se convierten en ventas efectivas. Esta es una de las maneras para hacer una promoción efectiva en tu biografía. La otra manera de promocionar de manera efectiva en tu biografía es que coloques tus especialidades para atraer a seguidores interesados en esas áreas específicas. Recuerda que en un video anterior te había dicho que tienes que definir qué tipo de modelo vas a hacer. De acuerdo a eso, de acuerdo a lo que estés dispuesta a ofrecer como servicio a tu seguidor, puedes colocar aquí todos los servicios que estés ofreciendo. Esto lo voy a copiar y pegar en Google Traductor porque aquí la página no me lo quiere traducir. Bien, entonces es: hola, gracias por apoyar mi página. Encontrarás en esta página y en la descripción de los servicios que ofreces: las mejores fotos personalizadas, el sexting más caliente, la videollamada más caliente, el más jugoso, videos XXX, puedo cumplir tus fantasías más extrañas, novia virtual, ¿qué eliges? Te espero en el DM. Entonces, esta es una de las otras maneras en la cual puedes promocionarte en tu biografía. Recuerda siempre que esto es un emprendimiento, ¿sí? Y que tú eres tu producto. Todo lo que escribas en la biografía, el usuario lo lee. Trata de aprovechar esto para generar una conversación con tu usuario. Tienes que hacer lo posible de que en tu biografía coloques preguntas que el usuario quiera responder. Y si el usuario responde en la mensajería, tienes que tener juego de cintura para saber enganchar al usuario, para que puedas hacer tu venta. Estas dos maneras son las que más generan ventas. Por eso es muy importante que elijas muy bien
cuál de estas dos maneras utilizar en tu biografía. Seguidamente, en las configuraciones del perfil, pide ubicación. Yo dejo a tu criterio si lo quieres colocar o no. Yo no lo coloco. Luego dice URL del sitio web. Aquí puedes colocar cualquier otra página que tú quieras que la gente conozca también de ti. En este caso yo puse aquí el link de mi canal de Telegram, que es otro medio que utilizo para vender contenido. Si lo colocas, te va a salir directamente aquí abajo. Aquí te sale como un link que el usuario que lo vea va a poder acceder ahí y va directamente a la página que tú quieras también promocionar, ¿sí? Es otra manera de promocionarse para generar dinero. Luego te dice lista de deseos de Amazon. Esta también es una manera de aprovechar una de las ventajas de la página de OnlyFans, que tú puedes crear una lista de deseos en Amazon, guardarlo, ese link, copiarlo aquí, y si tienes la suerte de que algún usuario te quiera hacer algún obsequio, lo puede hacer de esta manera, ¿sí? Esto también te va a aparecer aquí debajo de toda la descripción, aquí en la última parte. El segundo tip para la configuración es en privacidad y seguridad. Configurar tus preferencias de privacidad es fundamental para proteger tu contenido y tu identidad. Aquí en el primer ítem es mostrar estado de actividad. Yo lo tengo activo. Eso significa nada más que cuando estás en línea, a los usuarios les va a mostrar que estás en línea con este color verde. Cuando dejes de estar en línea, va a estar en color gris. Eso es lo que significa. Mostrar el número de fans en tu perfil, yo lo tengo desactivado. Aquí arriba en este muñequito muestra la cantidad de seguidores que tengo. Aquí lo podemos visualizar porque estamos en mi página, pero un usuario externo, un usuario de afuera que ingresa a la página no va a poder ver cuántos seguidores tienes. Eso es una cuestión de estatus. Influye mucho en un usuario la cantidad de suscriptores que tiene una modelo, y de acuerdo a eso decide si suscribirse o no suscribirse. Hay esa clase de suscriptores. Entonces yo lo tengo desactivado. Cuando considero que tengo una cantidad mayor adecuada de usuarios, ahí lo voy a habilitar, pero mientras tanto lo tengo así. Ya decides tú de qué manera quieres utilizar esta configuración. Mostrar el recuento de medios en su perfil, yo lo tengo activado. Es simplemente que muestra la cantidad de fotos y la cantidad de videos que tienes posteado en tu perfil. Lista pública de amigos, yo la tengo desactivada, pero si la activas te va a mostrar aquí en este espacio todas las modelos que se siguen mutuamente. Habilite el reenvío de nombre de usuario del nombre de usuario anterior al nuevo nombre de usuario. Yo lo tengo habilitado. Te recomiendo que también lo habilites porque a futuro, por A o B motivo, puede ser que tomemos la decisión de cambiar nuestro nombre de usuario. Entonces, si tenemos habilitada esta opción, el nuevo nombre de usuario automáticamente va a reemplazar este usuario viejo en el link del perfil, ¿sí? Eso es lo que significa. Más abajo en publicaciones, habilitar comentarios. Yo los tengo habilitados. Tú lo puedes habilitar o deshabilitar si quieres que las personas o los usuarios comenten todas tus publicaciones. Luego dice permitir comentarios solo de suscriptores que gastaron $1 o más. Yo también lo tengo habilitado. Esto también te sirve de garantía de que solo te estén comentando usuarios que tengan registradas una tarjeta de crédito. Mostrar suma de consejos de publicaciones. Esto se refiere a las propinas que los usuarios hacen en cada publicación. Es una forma más de ganar dinero, que si a un usuario le gusta lo que posteas, te da propinas por ello. Yo lo tengo habilitado, o sea, queda a tu criterio si lo habilitas o no. Marcas de agua. Yo te sugiero que los tengas habilitados en fotos y videos con tu link de la plataforma, ¿sí? Si quieres personalizarlo lo puedes hacer. Aquí te voy a mostrar cómo es que aparece en las fotos. En todos los posteos que hagas te va a salir aquí como marca de agua, onlyfans.com/ tu nombre de usuario. Esto es muy importante porque de esta manera el usuario identifica que te pertenece esta foto o el video que vayas a publicar. Lo siguiente, también todavía seguimos en privacidad y seguridad, son las cuentas restringidas y cuentas bloqueadas. No son lo mismo, te quiero explicar la diferencia. Sucede muchas veces que un usuario realmente ya nos saca de quicio, nos hace perder el tiempo, solamente está ahí bobeando, no compra, solo está ahí molestando. Entonces,
puedes bloquear o lo puedes restringir. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, supongamos este usuario de aquí. Entras al perfil del usuario, le das aquí a los 3 puntos de arriba y aquí abajo, lo voy a pasar al español. Aquí abajo te sale bloquear y restringir. Pasa que si tú bloqueas al usuario, te resta en cantidad de seguidores, ¿sí? De suscriptores. Entonces, si tú tenías 500 suscriptores y vas a bloquear a este usuario, vas a perderlo y terminarás teniendo 499 suscriptores. Entonces, bloquear usuarios por cuestión de número de seguidores no conviene. Sin embargo, lo que puedes hacer es restringirlo. Si ves este circulito de aquí, dice: no verás mensajes o comentarios de este usuario. Si tú lo restringes, es como que el usuario quedará atrapado en tu perfil. Lo vas a restringir, él no va a poder más comentar tus publicaciones y no te va a poder enviar más ningún mensaje. Y va a seguir sumando a tu lista de suscriptores. Si tienes 500, por más que lo hayas restringido, te quedarás con esos 500. Entonces, por cuestión de números de suscriptores, para que no bajen por querer bloquear a alguien, es mejor simplemente restringirlos. Aparte, esto también te sirve que si el suscriptor quiere salir de tu página, quiere abandonar tu página o desuscribirse, no lo va a poder hacer porque está ahí restringido. Es como si estuviera atrapado en tu perfil sin poder salir. Esa es la diferencia entre bloquear y restringir. Ya queda a tu criterio cuál de los dos es lo que te conviene utilizar. Bien, bloquear por país es básicamente eso: bloquear el país que no quieres que tenga acceso a tu página. Le das clic en la flechita y buscas el país que no quieres que tenga acceso a tu página, lo eliges, aprietas en ahorrar y ya se guarda, ¿sí? En otro video les voy a explicar por qué es que tengo tantos países bloqueados. Eso queda para otro video. Y habilitar la protección del video DRM. Esto es muy importante que lo hagan porque esto significa que ayuda a proteger el contenido de video para que no se copie o se descargue. Después de habilitarlo, la protección de DRM se aplicará a las cargas posteriores a esa fecha. Desde el día que ustedes tengan habilitada esta opción, los usuarios que hayan tenido acceso, que ustedes hayan enviado en los mensajes masivos, en los mensajes directos, videos o mismo posteado en su perfil, los usuarios ya no van a poder descargar esto. Esto es una protección muy importante que la plataforma ha aplicado para los modelos. Bueno, seguimos con las configuraciones en precio de suscripción y paquetes. Establece un precio de suscripción y paquetes. Determina siempre una tarifa de suscripción que refleje el valor de tu contenido, ¿sí? En este caso, para acceder a mi página es gratis. Esta es mi página gratis. No le he colocado precio de suscripción, pero si tú lo tuvieras, queda a tu criterio. Como un mínimo precio de 4.99 es el mínimo para colocarle el precio de suscripción. Yo vendo mi contenido por paquete individual, no utilizo las suscripciones todavía. Sí estoy preparando mi página de suscripción, que eso queda para otro video también, pero de momento, si tienes alguna configuración que hacer aquí, es ponerle precio y generar paquetes de suscripción con un descuento especial para el usuario. Paga un 20% menos si ya abona por 3 meses, abona 35% menos si paga ya por 6 meses y un 45% menos si ya abona por 12 meses, ¿sí? Eso es siempre de acuerdo al monto que tú coloques aquí arriba, ¿sí? Bien. El cuarto tip de configuración es aquí donde dice charlas. A algunos les va a salir mensajería o mensajes. Damos clic. Y aquí también hay dos maneras de hacer una promoción efectiva para generar ventas. Mensaje de bienvenida: enviar un mensaje de bienvenida a los nuevos fans. Habilítalo. Es una muy buena manera de generar ventas. Cuando un suscriptor es nuevo y se suscribe a tu página, automáticamente le va a llegar el mensaje que coloques aquí. Hay dos maneras de colocar el mensaje de bienvenida. Una de ellas es que pongas una foto bien atractiva tuya o un video donde estés bailando o donde estés con una ropa linda, ropa bonita,
que no sea explícito, por favor, que este es un mensaje gratis, va a ser un mensaje gratis, donde le dices: hola, gracias por suscribirte a mi página, ¿cómo estás? Es muy importante que siempre hagas preguntas que el usuario quiera responder, ¿sí? Cuando le envías el mensaje de bienvenida, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu día? Trata de colocar siempre mensajes que generen conversación con el usuario nuevo, ¿sí? Este tipo de promoción realmente me ha funcionado bastante porque el usuario, una vez que te responde un mensaje, ya queda al juego de cintura de cada una para vender el contenido, ¿sí? Por más que de repente el cliente no lo compra de inmediato tu contenido, al día siguiente le vuelves a escribir, generas conversación, generas empatía, generas una amistad con el usuario y tarde o temprano te termina comprando. Otra de las maneras que puedes utilizar para generar una promoción efectiva es vendiendo un pack inicial. En este caso he escogido un pack básico que yo suelo vender por $15 al usuario, que llevan 4 fotos explícitas, no con mi rostro, sino con partes de mi cuerpo, y 2 videos cortos tipo GIF. Ese es un pack básico que le puedes colocar $15 o menos o más, ya de acuerdo a tu criterio. Aquí lo que voy a hacer es agregarle una vista previa. Le damos clic aquí en esta flechita que está fuera de este color celeste, le damos ahí y seleccionamos la foto que queremos que sea la vista previa. Quiero que sea esta de acá, le doy clic y le vuelvo a apretar aquí esta flechita y ahí la aparta esta foto de todo el pack que está en color celeste y le doy aquí. Entonces esta es la única foto gratis que va a ver el usuario de todo este pack de contenido. Una vez que verifiquemos que está todo correcto, colocamos nuestro mensaje de bienvenida, que es: hola, gracias por suscribirte a mi página, ¿cómo estás? Aquí te doy un anticipo de toda la diversión que tengo reservada para ti, disfrútalo. Entonces guardamos. Y así es como se vería el mensaje inicial en este tipo de promoción pagada. El primer mensaje de bienvenida era con promoción gratis, esta es con promoción pagada. Esta de aquí con promoción pagada es la que más me ha funcionado. De hecho, los nuevos usuarios cuando ingresan a tu página es porque ya quieren tener acceso a algo de ti. Entonces, $15 por 5 fotos y 2 videos cortos es un precio pagable. Cualquiera que tenga un mínimo de tarjeta de crédito lo va a abonar. El usuario te va a escribir, te va a responder porque le has preguntado cómo estás. Trata de tener un speech preparado, un speech de ventas preparado para generar ese lazo con tu fan para que le puedas hacer siempre alguna venta, ¿sí? Bien, ahora vamos al quinto tip de configuraciones básicas, que es el código QR. Le das clic, lo pasaré de vuelta al español. Mostrar URL del perfil, yo sugiero que lo tengas habilitado y descargues tu código QR. Esto es una configuración que te va a ayudar en la promoción para tus redes sociales. Este código QR, cuando lo tengas descargado, lo puedes postear en tu Twitter, en tu Instagram o en la red social que estés utilizando para promocionarte. Yo lo tengo en mis historias destacadas de Instagram, para que así el seguidor que vaya a curiosear en las historias destacadas pueda ver el código QR, y si se interesa en ver algo más privado, algo más explícito, sencillamente ya escanea el código QR y tiene acceso a tu perfil de OnlyFans, ¿sí? Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado nuestro video de hoy. Espero que haya sido muy útil para ti. Si así lo fue, por favor te invito a que te suscribas, a que des like, a que hagas algún comentario y comparte este video con un amigo, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.